Hermanos amados, Elohim les bendiga. Llegamos al final del último verso del capítulo 11 y este le va a gustar. Este ya es como el final feliz. El tercer ay, que es donde él completa todo. Ahora, dice así: y el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Recuerden que hablamos de esto, tiene que ver con la resurrección y el levantamiento de su pueblo y las copas de la ira y el tercer ay, donde termina todo. Todo se va conectando. Ahora, el templo fue abierto en el cielo. ¿Cuál templo? Hay un templo en el cielo. Entonces, es allí donde Yeshua, como sumo sacerdote, entra e intercede por nosotros ante el acusador de las almas, día y noche. Entonces, este templo lo vemos a través de las Escrituras, porque cuando él se revelaba y le daba visiones, pues los profetas lo veían. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 6. Vamos a leer del 1 al 4. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Eterno sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Mire, esto lo podemos ver, esta misma visión la vio Juan, la vio también Ezequiel. Entonces vemos ejemplos en las Escrituras. Ahora, vámonos a ver un poco más sobre este templo y vámonos a Hebreos capítulo 8. Vamos a leer del 1 al 5. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Yeshua, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Escucha, quédate con la palabra verdadero tabernáculo. Tabernáculo es el templo, el santuario. Esa comunión de él con nosotros. O sea, dice que levantó el Adón y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Recuerden, tabernáculo, nosotros somos ese tabernáculo, ese templo. Por eso él dice: yo haré un pequeño santuario, un tabernáculo en todos los lugares a donde yo los envíe. Nosotros espiritualmente podemos entrar en ese lugar santísimo a través de Yeshua, pero el verdadero está en el cielo. Ahora dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Luego, vemos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 40, donde se llama Ezequiel y se sube alto y le muestra un edificio que está abajo y le empieza a mostrar todas las medidas de ese templo y le dice que lo mida. Ese templo que se le muestra a Ezequiel, ese es el templo del milenio. Ese no es el templo que está en el cielo, porque el milenio todavía
es un cumplimiento de la última fiesta que es Sukkot. Todavía tiene un término, y el término es 1000 años. Todavía es un reino terrenal. Pero ese templo, al igual que el primer templo, es una sombra del celestial. El templo físico, porque hay un templo físico y hay, pues nosotros, este templo espiritual que se une lo físico con lo espiritual. Pero hay un templo en el cielo. Y usted va a ver que ese templo, que es un tabernáculo, es la Nueva Jerusalén, que al final desciende. Ese es lo real, no hecho por manos humanas. Porque la Escritura dice que ya no va a haber necesidad de un templo como algo separado, sino que toda la ciudad completa de Jerusalén es un templo, es la misma presencia de la con nosotros, pero es literal también, porque esas calles son literales de oro, esas puertas que son perlas, es literal, la vamos a ver. Entonces, lo espiritual se une a lo físico, literal, a lo que Él hizo, y que la Nueva Jerusalén desciende hacia la tierra, porque Él afirmó la tierra para vivirla. Ahora, vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 9, el 11 y el 12. Dice, pero estando ya presente Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, el templo que se hizo aquí fue de mano y fue hecho de hombre. El que se va a hacer en el milenio es hecho de manos. Ahí está, hay muchísima escritura para eso. Ahora, el que está en el cielo es otra creación. Entonces, este de aquí y todo lo que se haga aquí en la tierra es sombra de lo último y de lo final, que es la eternidad, que es un día después de la fiesta de Sukkot. Tiene que pasar el milenio para que entonces se cumpla esa Nueva Jerusalén que desciende. Y vemos ahí el juicio del trono blanco, en el capítulo 20, después del milenio y todas las cosas que pasan. Ok, entonces, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, santuario, tabernáculo, templo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Yeshua entró, traspasó los cielos, entró allá al verdadero, al lugar santísimo, por su sangre, para la redención de nosotros. Entonces dice, en el verso, vamos a leer el verso 22 al 25, dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, la figura, la sombra, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Yeshua en el santuario hecho de mano. Él no fue allí al templo, al que estaba en Jerusalén, sino, dice, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Elohim, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entonces está mirando, hay un templo. Esto es lo que rápidamente le estoy mostrando para que vea que hay un templo allá, que es la Nueva Jerusalén que va a descender. Entonces, Moisés hizo el templo según el modelo en el cielo. Salmos 11:4. El Eterno está en su santo templo. El trono de Elohim está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Hay un templo en el cielo y allí entra Yeshua y ora por nosotros. Todo lo que había en el terrenal es sombra del verdadero. Ahora vamos a ver un ejemplo de ese templo. En Apocalipsis 8:5 dice, y el ángel tomó el incensario
y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Está mirando? Eso en el cielo. Está el altar, están ahí el incienso, todo está ahí. Ahora, los 7 sellos son los que dan lugar a las 7 trompetas. Y la 7ª trompeta es la resurrección de los muertos. Y salen del templo que se abre ahí los 7 ángeles con las 7 copas. Ahora lo vemos en Apocalipsis 15. Ese mar de cristal y fuego viene a ser, yo pensando, o sea, ¿qué representaría? Debe ser como el patio, lo que está alrededor, el atrio, que antecede a la entrada del templo. Porque vemos que nadie puede entrar y dice que son multitudes. Y recuerden que en el templo, en el patio, estaban las multitudes allí, los gentiles, todo el pueblo estaba allí. Entonces hay una entrada, pero para entrar en el templo que está en el cielo, las 7 copas tienen que ser derramadas. Entonces nosotros vamos a entrar por Yeshua. Yeshua, ¿verdad?, nos da entrada al templo, pero aquí dice que tiene que pasar algo. Y dice el verso 8 del capítulo 15 que nadie podía entrar en el templo hasta que se cumpliese las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Está mirando? Entonces eso tiene que pasar. Entonces si volvemos ahora y leemos Apocalipsis 11 en el verso 19, que es el último, dice: el templo de Elohim fue abierto en el cielo y el arca, fíjense, el arca de su pacto, la que se hizo aquí, es sombra de aquella. Se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, trueno, un terremoto y grande granizo. Entonces, ahora leemos Apocalipsis 15 del 5 al 8. Después de estas cosas miré. Ahora, ¿después de qué cosas? De ese mar de cristal, del pueblo que está con las arpas en las manos, que está cantando la victoria, que está en adoración, que vencieron sobre la imagen, la marca, están de pie en el mar de vidrio, ¿verdad? Están cantando la victoria, no han entrado al templo, están ahí alrededor. Entonces, le dice aquí, después de estas cosas, después de esto, miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Ven? Lo mismo que dice allí en Apocalipsis 19:11, es lo mismo que dice aquí. Y recuerden que era la 7ª trompeta y que hablamos que ese terremoto tiene que ver con la resurrección de los muertos y el tercer ay, el cumplimiento completo. Bueno, entonces aquí dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llena de la ira de Elohim que vive por los siglos de los siglos. ¿Recuerden lo que hablamos también? Donde se toma el incienso y se derrama sobre la tierra y se agrega a las oraciones. Entonces, en el verso 8 dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Elohim y por su poder, póngale atención, por su poder y por su gloria. Y nadie podía entrar en el templo hasta, ve que hay un hasta, o sea que sí vamos a entrar, hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Eso se tiene que cumplir. Y luego entonces se le entrega el reino a los santos. Y ahí es que entonces descendemos con Yeshua para reinar sobre la tierra. Eso está tremendo. Ahora, fíjese, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer sobre este tabernáculo. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Recuerden, esto es después del milenio, después que el diablo es suelto, el juicio del trono blanco y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pasó el cumplimiento de ese Sukkot, de ese tabernáculo que sigue siendo temporal, sigue siendo un tabernáculo hecho por manos aquí en la tierra. Ahora viene
lo que Él hizo, las moradas celestiales, la patria celestial, la que esperamos todos alcanzar. Dice, el primer cielo, la tierra primera pasaron y el mar ya no existía más, ya no hay mar. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, desciende hacia abajo. Dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí, escuchen lo que él oyó, una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, el santuario, el templo, no hecho de manos humanas, desciende de arriba. Por eso dice que la ciudad no tiene un templo, es ese templo que estamos acostumbrados. No, porque toda la ciudad es un templo. Es la misma presencia de Él con nosotros. Entonces, es esa unión espiritual con Él. Aquí se cumple la promesa de la eternidad para siempre. Y dice, he aquí el tabernáculo de los hijos de los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ya no hay muerte. Jamás, esa es la eternidad. No hay más llanto, no hay clamor, no hay dolor. Porque las primeras cosas ya pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y luego empieza a describir la ciudad, cómo era, las puertas, el muro. Incluso habla de la medida. Luego dice en el verso 22, y no vi en ella templo. Porque el Adón Elohim Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y dice, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Elohim, la gloria lo llenó, la ilumina. Dice, y el Cordero es su lumbrera. Recuerden que leímos que el templo se llenó de humo, la gloria y el poder. Entonces eso desciende y ahí es que se completa. Y recuerden, nosotros aquí en lo que es el capítulo 21 y el capítulo 22 nos habla de esa patria celestial, de esa nueva Jerusalén, y dice que había un río y que no hay más maldición y que el trono de Elohim, el Cordero, estarán en la ciudad, que sus siervos les servirán. Y dice, y no habrá más noche allí, ni necesidad de luz de lámpara, ni la luz del sol, porque Elohim los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. No tenemos mucho detalle de esa hermosa ciudad, pero sí podemos entender que es real. Que todo lo que dice aquí, los cimientos del muro estaban con piedras preciosas, y te va diciendo cómo eran las piedras, y que el zafiro, y que el crisólito, y las puertas eran 12 perlas, y la ciudad era de oro. Todo eso es real. Eso no es que algo hay. Es que eso es espiritual, no, eso es real, porque eso viene con mucha descripción. Y Él no nos describe todo exactamente como es. Nos habla de un río, nos habla del árbol de la vida. Entonces, eso es lo que esperamos. Este reino terrenal se cumple, pasan los 1000 años, y entonces viene, que eso simboliza el Sukkot. Ahí viene la eternidad. Ahí viene la nueva Jerusalén, las moradas celestiales, el tabernáculo verdadero. Ese es el que es eterno y desciende. Mucha gente se confunde con este tema y es entendible porque, imagínense, mire cómo hemos estudiado este capítulo 11. No está fácil, está complicadito, pero bueno, eso por lo menos nos da una idea al menos. No sabemos todo, pero estamos aprendiendo. Y vuelvo y le digo, volvemos, estudiamos y le vamos a encontrar mucho más raíces, mucha más escritura que están en la palabra. Ahora terminamos hasta aquí el capítulo 11. Vamos a estudiar ahora el capítulo 12. Y aquí, pues yo lo que visualizo, aunque yo lo he estudiado antes, realmente que el 12 nos va a hablar de la gran tribulación, del tiempo que viene, que es importante que nosotros conozcamos todos esos detalles para estar preparados. Amén, amados, nuestro Abba les bendiga. Shalom.